Shalom a todos. Este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la Parashá número 32 y esta se llama Bejar. Bejar significa en la montaña. Estamos en la quinta liyá y esta se encuentra en Levítico 25, verso 29 al 38. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te adoramos, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que seas tú guiándonos, ayudándonos, Padre, a poder entender de esta porción del día de hoy. Que seas tú, Padre, abriendo nuestro entendimiento, enseñándonos, Padre, y teniendo un espíritu moldeable, enseñable, que se apegue a tu voluntad, Señor. Gracias te damos. Ayuda a todas aquellas personas que se conecten, que puedan tener enfoque, entendimiento y discernimiento, Padre, de lo que estamos hablando. Que seas tú hablándoles, Padre, dándoles palabra rema. Te lo pedimos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ok. Bueno, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. La palabra del Eterno dice: si un hombre vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a redimirla es válido. Hasta que se cumpla un año de su venta, su derecho de redención dura todo un año. Pero si no se la redimen en un espacio de un año, la casa que está en la ciudad amurallada pasará para siempre a su comprador. Por todas sus generaciones no saldrá de su poder en el jubileo. Las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán consideradas como campo abierto, tienen derecho de redención y son recuperadas en el jubileo. En cuanto a las ciudades de los levitas, ellos tienen un derecho permanente de redención para las casas de las ciudades que son propiedad suya. Así que Así lo que pertenece a los levitas se puede redimir. Y una casa de su propiedad vendida a la ciudad es recuperada en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son propiedades suyas entre los israelitas. Pero la tierra del pasto de de sus ciudades no se venderán porque son propiedades suyas para siempre. Bondad hacia los hermanos pobres. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero o peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, pero teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a intereses, ni tus víveres con ganancias. Yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Ok, entonces aquí seguimos viendo lo que habíamos visto en la parasha anterior, donde vemos que esas propiedades se podían redimir. Aquí el Señor es claro que está dando un lapso de un año para poder recuperar esas propiedades. Pero si en este lapso de un año no tiene dinero para redimir, entonces puede llegar hasta el jubileo y poder recuperar esa propiedad. Ahora, él después habla de las ciudades de los levitas, en el cual ellos tienen derecho de permanecer, perdón, tienen derecho permanente de redención para las casas de las ciudades que son propiedades suyas. Así que los levitas pueden redimir y una casa de su propiedad vendida a la ciudad puede recuperarse en el año del jubileo, como habíamos visto anteriormente. Dice que estas tierras de pastos de sus ciudades no se deben de vender, no se venden o no se venderán porque son propiedad suya para siempre. Entonces el Señor está poniendo un derecho legal aquí a Levita, también lo recalca, en el cual esas propiedades tienen que regresar nuevamente a ellos porque son de ellos, le pertenecen. Vemos en el caso de un hermano que se empobrezca. Vemos aquí que el Señor trata de que esa persona sea ayudada por los demás parientes
o por los demás que están a su alrededor, y dice que lo tienen que ayudar, lo tienen que sustentar hasta que, hasta prestarle dinero sin intereses. Entonces, esto era entre el pueblo de Israel. Hoy en día, hay personas que pueden prestar a sus hermanos o cosas, pero el Señor ahí dice claramente que no puede haber intereses. En este caso, como es un pueblo, podía verse también entre tribus. Aunque sean de diferentes tribus, ellos no tenían que dar intereses a ese dinero o a esa propiedad que les habían entregado, algo. No podían ponerle interés para nada. ¿Por qué? Porque eran hermanos, son tribus vecinas y entre hermanos el Señor quiere que se permanezca ahí. Entonces, dice que ni los víveres se deben de dar con ganancia. Prácticamente aliméntalo, pero tú no tienes que pedir nada a cambio. Y ya al final está la firma del Señor, donde dice, yo soy el Señor, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto. Muchas veces hoy en día hay personas que, principalmente entre los creyentes cristianos, se escucha mucho de que tú ya no debes de recordar el pasado, pero más sin embargo, aquí el Señor les hace recordar de dónde lo sacó. Y esto se puede ver en diferentes ocasiones, se puede mirar, percibir lo que el Señor dice de que se tienen que acordar. Acuérdate que te saqué de la tierra de Egipto, acuérdate de dónde te saqué. Entonces el Señor nos hace recordar de dónde nos sacó. No es nada de que tú lo tienes que olvidar porque ya eres nueva criatura. Esa es una mentira del diablo, porque tú tienes que recordar siempre en dónde te movías, qué es lo que hacías, quién eras, porque ahora que el Señor llega a tu vida y tiene que haber un cambio. Y ese cambio tú lo tienes que recordar para que no te sientas ni más que los demás, ni más altivo, ni más orgulloso, sino que siempre recordar que el Eterno es el que saca a las personas de donde andaban y que tú eres un vivo ejemplo. No recordándolo de una manera negativa en la cual tú te sientas culpable, tú sientas condenación, porque entonces eso no viene del Señor. Pero cuando viene un recordatorio del Señor, esto te hace ayudar a no tener orgullo y a permanecer en el Señor. Entonces, ahí es muy claro, es muy específico. Yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de dónde? De la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser, ¿quién? Su Dios. Entonces, aquí Él ya los está poniendo como su Dios y eso quiere decir que ellos tienen muchos beneficios con él. ¿Cuáles son? Que ahora pueden ser llamados hijos y no siervos. Que él pueda adoptar a esas personas y pasan de un rango a otro. Por mi parte, pues es todo. Aquí continuamos con la lectura de esta porción del día de hoy, la cual comienza en el versículo 29 y nos están hablando acerca de una casa de residencia que está en una ciudad amurallada. Entonces vemos que este versículo se refiere a una casa en una ciudad amurallada, pero en los días de Yeshua, la ley aplicable a este rescate es como opuesta a la de un campo o una ciudad abierta que no tiene murallas, porque un campus podía ser rescatado durante los primeros 2 años de su venta. Un campo no puede ser rescatado durante los primeros 2 años, pero ya después de esos 2 años, ese campo, esa casa que no está dentro de una muralla, esa casa sí puede ser rescatada ya después en cualquier
otro momento. Pero la casa que está en una ciudad amurallada tiene que ser rescatada en el aniversario de la compra de esa casa, o sea, en el primer año. De otra forma, si no se hace eso en el primer año, esa propiedad pasa a ser como una propiedad en perpetuidad para el que la compró. O sea que esa propiedad ya es de él, ya nadie se la puede quitar. Entonces, el que la vende perdería el derecho sobre esa propiedad. Entonces vemos que esta situación es diferente. Para poder rescatar esa casa se tenía que hacer en el primer año, de otra forma ya no podía ser rescatada. Y otra de las cosas es que en el jubileo o en el Yobel, esa persona no podía salir de esa casa, él ya es el dueño de esa casa, él ya no tiene que salir, porque vemos que en las otras ocasiones, en el Yobel, todo regresa a su dueño original. En este caso no. En este caso no, el que la compra y no, el que la vendió no hizo el rescate, ya pasa a ser del que la compró. Entonces, en el 31 nos hablan de ciudades abiertas o que no tienen muralla. Ahí nos dice que tienen rescate y en el jubileo las personas tienen que salir, o sea, esa propiedad sí regresa al que la vende, en comparación con el otro. Y después nos hablan en el 32 acerca de ciudades de los levitas, que son su heredad, y ellos pueden tener rescate perpetuo. O sea, en todo momento ellos tienen rescate, no les pueden quitar sus tierras de ellos. Eh, Vemos que sus casas son las que pueden ser vendidas, pero el campo, el terreno y cosas así que están en sus ciudades, esas no las pueden vender. Esta es su heredad eterna para ellos. Entonces, eh, una propiedad, una casa, eso sí lo pueden vender, pero en el jubileo, en el Yobel, en los 50 años, eso la gente se tiene que salir y regresarle la casa a esos levitas. Entonces, en el 35 seguimos con la narración de una persona que empobrece o carece de medios y y nos exhortan de que no tenemos que oprimirlos, ni tampoco tenemos que, eh, como si tú le prestas dinero, cobrarle el interés de ese dinero. Porque dice, tu dinero no le darás en interés y en incremento. Pues yo digo que, bueno, a lo mejor es diferente, pero suena lo mismo. Un interés es un incremento porque le estás cobrando más de lo que tú le has prestado. Entonces, una vez más vemos aquí el Señor aplicando lo que es su esencia, que es justicia y bondad, porque dice que
no lo debes de oprimir más. Si él ya no tiene solvencia, entonces tú lo que tienes que hacer es ayudarlo, no oprimirlo. Puedes, puedes darle un préstamo, pero no le puedes cobrar intereses. Puedes darle empleo, puedes invertir en algún negocio que él pueda haber tenido o que tenga para que el negocio siga trabajando, para que eso lo ayude a levantarse y no caiga en esa pobreza. Eh, yo estaba escuchando a una persona y decía que cuando uno cae en pobreza, es que tú estás viviendo en maldición. Y en cierta forma, él tiene razón porque no me acuerdo si es en el libro de Deuteronomio donde habla que tú ni siquiera vas a pedir prestado. El pedir prestado es una maldición. El que tú estés endeudado es una maldición, porque el Señor dijo que Él iba a estar contigo y Él te iba a suplir tus necesidades. Tú no tenías que pedir prestado. El simple hecho de no vivir o no, que tu dinero no te alcanza, que no estás, como ejerciendo una buena mayordomía de ese dinero que tú generas, eso ya es como un foco de atención que uno tiene que poner, hay que ponerse a ver por qué está sucediendo eso, porque el Señor no puede estar mintiendo. Entonces, si esta persona está cayendo en pobreza, es por alguna razón. Yo no digo que no haya errores en nuestras vidas, que podamos cometer malas inversiones o malos negocios. No sé, cualquier cosa puede suceder. Eso ya es algo un poco diferente porque no podemos decir que eso no sucede. Entonces, uno debe de estar al pendiente de situaciones como esas y si se puede ayudar a la persona, pues tratar de ayudarlo en lo que uno pueda. Entonces, hasta ahí creo que llega la lectura del día de hoy, ¿verdad? 35 hasta el 38. Ujú. No sé si tú tengas algo que decir más. Eso que dice mi esposo se encuentra en Deuteronomio 28, en donde el Señor habla de la bendición de la obediencia y lo contrario también que es la maldición, el por qué llegan las maldiciones, las consecuencias de la desobediencia. Entonces, es importante que nosotros aprendamos bien todo esto, porque muchas veces no entendemos qué es lo que nos pasa en nuestras vidas, pero cuando uno empieza a meditar, uno empieza a escuadriñar la vida de uno, no desde nuestra vida, sino desde las anteriores, nosotros podemos ver que ha habido maldiciones generacionales que pasan de generación en generación, válgame la redundancia. Entonces, nosotros tenemos que estar bien atentos a todo ello, porque esa es la primera lucha que tenemos con nosotros mismos. Si somos de las personas en las cuales
estamos cerrados y pensamos que siempre hacemos lo mejor, que hacemos lo correcto, que somos la última Coca-Cola del desierto. Entonces, ahí vienen problemas a nuestras vidas, porque entonces no vamos a aceptar, no vamos a ser perceptibles a la voz del Eterno. Y cada vez que Él nos quiera hablar, corregir, no lo vamos a aceptar. Y vamos a pensar que son las otras personas. Y esto es algo que sucede desafortunadamente hoy en día, como se han alejado del Eterno, como debe de ser, y a las personas que se quieren acercar a conocerlo le llaman religiosas, siendo que es al revés, porque los otros quieren tener una relación con el Eterno basados no en la obediencia, sino en las bendiciones nada más. Tú debes de darme, tú debes de salvar a mi familia, tú debes de proveerme, tú debes, como si fuera una responsabilidad del Eterno. Entonces ahí también cuando tenemos ese tipo de actitud, el Eterno nos manda a callar en pocas palabras, porque estamos siendo de una manera, se podría decir, estamos deshonrándolo, no lo estamos glorificando, sino que nos ponemos en un nivel más alto que él. Y eso es malo, porque muchas veces nos podemos comportar como hijos, ¿cómo se podría decir? Cuando tú le das muchas virtudes, muchas cosas a un hijo, ¿cómo se llama? Ajá, hijos malcriados, en los cuales vamos a hacer berrinches que porque el Señor no me dio esto, no me dio aquello, que porque no me escucha, que porque hace esto. Me explico, en lugar de nosotros recibir las bendiciones y empezar a meditar las bendiciones que Él nos ha entregado y el por qué no nos ha entregado algunas, es meditar siempre la manera en que nos dirigimos a Él. Porque si Él es nuestro Padre, nos tenemos que dirigir a Él con respeto. Por eso Él exige respeto hacia los padres, porque si tú no tienes respeto hacia tus padres, entonces ¿cómo vas a tener respeto hacia Él? Obvio que no vas a tener respeto hacia Él. Y si tú no tienes respeto hacia los ancianos, tampoco vas a tener respeto hacia un dirigente, hacia alguien mayor. Entonces son muchas cosas que pueden sobresalir y él como rey también merece un protocolo en el cual tú te debes de dirigir y no exigirle. Si eres hijo, también hay un protocolo en el cual tú no tienes que acercarte de una manera prepotente, berrinchuda, de decir, me tienes que dar esto porque yo soy tu hija o hijo. Tú tienes que hacer esto porque tú lo prometiste. No, la manera es, Señor, tú lo prometiste, yo te creo. Y esa es la prueba de fe, porque si Él te lo prometió, si Él te da palabra, tú tienes que agarrarte de esa fe, aunque lo más feo que pase por tus ojos, divorcios, peleas, discusiones, hijos en desobediencia, eh, tienen que pasar desapercibido en tus ojos naturales, sino estar mirando siempre a la promesa, estar mirando a Yeshua, estar mirando cuáles son esas promesas. Entonces, la manera en que nos dirigimos al Señor es importantísimo. En la manera en que nosotros damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, también es importantísimo, porque como ya había dicho anteriormente, si tú le das un diezmo, una ofrenda para que te sea multiplicado, entonces tú ya estás cerrando ahí. Entonces tú tienes que dar sin ver. Por ahí decía una de mis amadas que el dar era sin estar pensando qué va a hacer esta persona con el dinero. No, tú ya estás cumpliendo con el Señor, dalo y ya, punto. El Señor va a ver lo que hay en tu corazón y si hay malas intenciones en tu corazón, pues todo lo malintencionado tiene una consecuencia y toda buena intención también tiene una consecuencia, pero no tenemos que estar pensando en eso, simplemente darlo con gozo, darlo, esto es lo que te pertenece, porque así como hemos visto, tuya es la tierra, tuyo es el poder, tuyas son las riquezas, entonces nosotros no tenemos nada,
porque todo le pertenece al Señor. Nosotros simplemente regresamos lo que le pertenece a Él. Y esa es una parte importante. Bueno, por el momento, de mi parte, pues es todo. Y vamos a regresar. Ok. Y vamos a hacer una oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por este alimento que nos da, Señor. Ayuda a ver nuestros corazones, que si hay algo torcido, algo sucio, una mala inclinación, Señor, nosotros lo podamos percibir, Señor. Ayúdanos a poder escuchar tu voz para ser dirigidos a toda verdad, a toda justicia, Señor, y no ser desobedientes ante tus ojos. Ayuda a menguar todo mal sentimiento, toda mala emoción, Señor, y exaltarte siempre, Señor, con nuestros hechos, con nuestros actos. Bendice a cada persona, Padre, que mire, escuche este video, Señor, que seas tú tocando sus corazones, transformándolos, Padre, para ser nuevas criaturas, y que seas tú, Padre, otorgando misericordia a sus vidas y a sus almas. Te damos gloria y honra, mi Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día. No olviden, por favor, darle like. Vamos a extender el reino y que tengan un bendecido día y por favor compartan también. Bendiciones y shalom.